En el 2023, Thermopyme generó aproximadamente 1.200 gigabytes por hora, aproximadamente suficiente para abastecer como 500.000 hogares colombianos. Seguido a esto, mis compañeros y yo le venimos a presentar nuestro proyecto de investigación que se trata de la aplicación del teorema de Stock al generador de la central Thermopyme Gensa. Seguido a esto, los voy a poner un poquito en contexto. Colombia tiene una capacidad instalada de 7.000 megavatios. La planta, como es térmica, como la Thermopyme, aporta el 30% de la generación. Garantiza una estabilidad cuando hay sequías, como es el fenómeno del Niño. Basado a esto, utilizaremos dos fundamentos matemáticos, que es el teorema de Stock, que es la puente entre el análisis vectorial y las ecuaciones diferenciales. Y también vamos a utilizar lo que es la ley de Faraday, que es la base de toda la ingeniería eléctrica moderna. Base de eso, Fe no es una sola fuerza tradicional, sino es un voltaje induido. Seguido a esto, la FEN es la fuerza electromotriz, es decir, es el voltaje inducido cuando cambia el flujo magnético. Base de esto hay una pequeña frase que dice, la naturaleza convierte el movimiento en electricidad y las matemáticas nos ayudan a modelarlo. Seguido a esto, acá podemos ver la forma integral entre la teorema de Faraday y el teorema de Stokes. Como podemos ver, en el lado izquierdo es la circulación del campo eléctrico, que es la FEN inducida, mientras en el lado derecho es el cambio en el flujo magnético en el tiempo. Da un signo negativo, lo que indica que la FEN se opone al cambio de flujo de ley del Lenz. Es como, imagínate que el flujo magnético es el agua, que fluye por una tubería. Y si cerramos la llave, cambiamos el flujo y se genera una presión, que es la FEN, que se opone a ese cambio. Seguido a esto, les vengo a presentar un ejemplo práctico que son con las bobinas. Es un cálculo de tensión en una bobina real. Acá podemos ver que se obtiene una bobina con estos datos que es 100 espiras en un área del 0,02 metros cuadrados por espiras, con un campo magnético del 0,5 sin al 120 pic por T. Esto es, calculamos, como lo podemos ver acá, en el flujo magnético. Para obtenerlo, lo derivamos para tener la tasa de cambio. Luego aplicamos la ley de Faraday para dar la tensión máxima, como podemos ver acá en el valor máximo. Bueno, este es un pequeño, pequeño ejercicio que nos da el voltaje instantáneo que genera la bobina, tal como ocurre cuando en un generador real. Seguido a esto, en la diapositiva que tenemos acá, analizaremos el teorema de Stokes, que es un caso concreto de la ley de Faraday. Esto es un teorema de Stokes en acción, cuando la rotación es cero. El planteamiento dice que tenemos un campo eléctrico que queremos calcular la circulación alrededor de un cuadrado. Calculamos la rotacional. Luego aplicamos la ley del teorema de Stokes. En conclusión, acá podemos ver que
Si la rotación es cero, no hay FEN inducida. Esto no nos dice que no hay todo en los campos eléctricos que pueden generar electricidad. Solo aquellos cuyo rotacional no es cero. Bueno, seguido a esto, mi compañera les viene a explicar los siguientes temas. Comenzar, eh, Vamos a comenzar primero que nada. Bien, ya pusimos pues ver cómo se obtuvieron los cálculos en el generador pues, para poder calcular la tensión inducida. Para esto tenemos que tener un punto de partida, el cual es con cuatro pues, datos básicos, los cuales son los cuatro polos, eh, una cantidad de espiras que son 60 espiras, 100, 1800 RPM, que es la cantidad o pues la velocidad de revoluciones por minuto que vamos a obtener, y pues también un flujo máximo de 0.0, un flujo máximo de 0.05 W. Con esto pues también podemos obtener pues o ya podemos obtener la frecuencia eléctrica pues con la fórmula, la cual es la frecuencia es igual a la cantidad de polos por el número de revoluciones por minuto, y pues ahí dividirlo por 120, la cual nos va a dar una cantidad de 60 Hz, para luego poder aplicar la fórmula de tensión RMC, eh, que es la cantidad de tensión inducida. La podemos ver al lado derecho. Y luego pues ya podemos sustituir los valores para obtener pues una cantidad de voltaje, la cual pues al sustituirlo vamos a obtener un voltaje 799 voltios por fase. Esto muestra cómo los parámetros físicos del generador se relacionan con la tensión producida. La siguiente diapositiva, eh, para la siguiente diapositiva vamos a obtener los objetivos, los cuales son los objetivos de este proyecto, pues en base con el informe, eh, y los objetivos propuestos fueron la relación del teorema de Stokes con relación a la ley de Faraday. El segundo es modelar matemáticamente el comportamiento electromagnético del generador. También el otro sería calcular las magnitudes eléctricas claves para este. Lo siguiente sería validar pues, los resultados comparados teóricamente con los valores esperados. Ya en la entrega, pues para esto podemos observar que los parámetros de la planta son el voltaje de línea, que son 13.8 kilovoltios, y una frecuencia de 60 Hz, eh, con un factor de potencia de 0.85 y 50 espiras por fase. Las unidades generadas para esto es de 60 megawatts y 72 megawatts. Y también una unidad de 70 megawatts y una de 72. Está un poco más cerca. Contando con un total de 178 megawatts. También ya podemos observar en la siguiente diapositiva eh, los cálculos eléctricos fundamentales, los cuales son pues, la tensión de cada fase. La tensión de cada fase se calcula usando pues, o pues sabiendo que es el voltaje por el voltaje de línea
dividido pues por la raíz de 3 al dividir esto pues nos da 13.8. Al dividir esto pues tenemos que dividir 13.8 kilovoltios entre pues la raíz de 3, pues obteniendo un resultado pues obteniendo una aproximación de 7.967 voltios, un valor pues fundamental para los cálculos de este generador. Para velocidad angular, nosotros utilizamos la fórmula del trabajo de Coulomb, que es igual a la 2 veces pi por la frecuencia. Entonces, aquí nos daba, sustituyendo, 336,99 radianes sobre segundo, utilizando una frecuencia de 60 Hz. Entonces, pues para eso, también veníamos a después utilizar el flujo magnético máximo. Entonces es la raíz de 2 por el voltaje, por la velocidad angular, por el número de aspas, que son creo que 100, siendo la frecuencia del flujo magnético máximo de 1.414 por 7,96 sobre lo que vendría a ser la velocidad angular sacada anteriormente por el número de como aspas, que eso nos daba 0,59 watts por. Entonces despejar la ecuación de Faraday con un régimen con un régimen sinusoidal, ¿no? Entonces el número de espias por la fase, que es n. Ahí ya estamos como tal, como asumiendo valores de flujo magneto máximo. Entonces para los cálculos de 3 unidades se utilizaban lo que vendría a ser lo que es potencia aparente, que es la potencia activa sobre el factor de potencia, la corriente nominal, que es la potencia aparente, sobre la raíz de 3 por el voltaje de línea. Entonces en este flujo magnético máximo, los cálculos para las 3 unidades las dividimos en la unidad 1, 2 y 3. Entonces, sabiendo que la potencia aparente nos daba base a esta fórmula, lo que es S de P sobre PF, que es factor de potencia aparente es igual a la potencia activa sobre el factor de potencia, que eso nos da 42,35 megavatios amperios con una corriente de 1.77 amperios en la primera unidad, dándonos una potencia total de 36 megavatios. En la unidad 2 se nos dio en lo que tendría que ser el factor de potencia, o bueno, potencia aparente, perdón, 84,71 megavatios amperios en una corriente de 3,54 amperios, una potencia total de 72 megavatios. Y la unidad 3 nos dio 82,35 megavatios amperios con una corriente de 3,35 amperios. Con un flujo magnético máximo que se puede apreciar aquí en esta tabla, que es la potencia máxima en la primera unidad, segunda unidad y tercera unidad, lo que tendría a ser el potencia aparente, la corriente y el flujo magnético. Entonces la comprobación práctica del teorema en la termopaipa fue sacar las bases de datos, que fue lo que se consiguió hacia la investigación, el flujo magnético instantáneo, el valor máximo, la derivada del flujo de la máxima, el cálculo con base a la ley de Faraday y convertir los valores en RMS. Entonces nos dan una tabla de unos parámetros que son picos y valores de voltajes medios con valor de cálculo de pico de 11.27 voltios,
el valor teórico de 11.27 con una diferencia de 0 voltios. Entonces el porcentaje de error no es grande, ni es un porcentaje que sea, podría decirse así como relevante. En el segundo sí nos dio una diferencia de 3.8 voltios, un porcentaje de error por aproximadamente el 2%, y según el error porcentual sacado específicamente se nos dio 0.39%, menos del 1%. Muchas gracias.